That's a strong right hand. Dorado de la Ciudad de México, donde los colores vibrantes de los mercados de la Merced se mezclan con el aroma inebriante de las especias y los tlacoyos, y el sonido contagioso de la lucha libre resuena en cada esquina, vivía Ricardo "El Toro" Ramírez. Él no era solo un hombre, sino una leyenda en carne y hueso, un boxeador retirado cuyo nombre resonaba por los callejones de Tepito y las plazas del centro histórico, cargando el peso de glorias pasadas y el silencio ensordecedor de un ring vacío. Sus días, antes llenos del rugido enloquecido de la multitud y el impacto de sus puños contra el cuero, ahora se arrastraban lentos, marcados solo por el susurro melancólico del viento en su viejo sombrero de charro, un eco distante de su antigua majestad. La vida, que antes era una sinfonía de victorias y aplausos, se había transformado en una melodía suave y casi inaudible de un violín de mariachi, una canción de añoranza por algo que se fue y jamás volvería. Mientras la vida de El Toro seguía su curso apacible, una nueva estrella ascendía en el firmamento del boxeo mexicano. Mateo, el Relámpago Cruz, joven, ágil y arrogante, Mateo era la personificación de la nueva era, un campeón que derrochaba autoconfianza y desdén por aquellos que habían pavimentado su camino. Sus ojos, antes brillantes con la promesa de un futuro glorioso, ahora reflejaban un ego inflado y una creencia inquebrantable en su propia invencibilidad. Para él, el pasado era solo una sombra, y las leyendas vivas como El Toro no pasaban de reliquias empolvadas, sin ninguna relevancia en el brillo deslumbrante de su presente. La chispa que reencendería la llama de la pasión en El Toro fue lanzada en un evento benéfico en la majestuosa Arena México, un escenario donde la historia y la gloria se entrelazaban en las memorias de los grandes combates. Fue allí, bajo los focos implacables y la atenta curiosidad de la prensa, que Mateo, el Relámpago Cruz, decidió cruzar la línea del respeto. Con una sonrisa presuntuosa y una postura desafiante, el joven campeón no solo ignoró la presencia de El Toro, sino que lo faltó al respeto abiertamente, profiriendo palabras cargadas de escarnio sobre su edad avanzada y las cicatrices que adornaban su rostro, marcas de 1000 batallas libradas y vencidas. La humillación fue pública, brutal y calculada. Las palabras de Mateo, como puñales afilados, perforaron el corazón de El Toro, removiendo no solo su honor, sino también la memoria de una era en la que el respeto era la moneda más valiosa en el mundo del boxeo. Los flashes de las cámaras y los susurros de la multitud amplificaban la afrenta, transformándola en un espectáculo cruel para los ojos de México. Era evidente que Mateo buscaba no solo provocar, sino aniquilar simbólicamente el legado de un campeón que, en su visión distorsionada, representaba una era pasada e irrelevante, un obstáculo para su propio brillo. El silencio de El Toro fue su primera respuesta, un silencio pesado, cargado de una dignidad herida, pero también de una furia creciente que burbujeaba bajo la superficie tranquila de su expresión. Sus ojos, que antes expresaban solo la melancolía del tiempo, ahora brillaban con una intensidad adormecida, un fuego que parecía consumir la letargia de años de inactividad. El desplante de El Relámpago no fue solo una provocación, fue un despertar, un llamado a las armas para un guerrero que pensaba haber colgado sus guantes para siempre. A partir de aquel instante, la atmósfera en la Arena México cambió. Una electricidad casi palpable recorrió el aire, y la multitud, que segundos antes observaba con curiosidad pasiva, ahora presentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El incidente, aparentemente trivial para muchos, había encendido una llama hace mucho adormecida en el corazón del viejo campeón.
una brasa que, aunque oculta bajo las cenizas de la rutina, jamás se había extinguido por completo. La historia de El Toro no terminaría allí, en una humillación pública. Estaba a punto de ser reescrita. El desafío, silencioso al principio, pero reverberando en cada mirada y cada respiración de El Toro, era una promesa de regreso. México entero había presenciado la afrenta, y ahora la expectativa flotaba en el aire. ¿Aceptaría el legendario El Toro el desafío tácito de Mateo? ¿Podría él, un hombre en sus años dorados, revertir el curso del tiempo y enfrentar la fuerza bruta de la juventud y la arrogancia? La arena, México, se había convertido en el escenario para el primer acto de un drama que se desarrollaba, y el público, ávido de emoción y justicia, esperaba con brío el próximo movimiento de Ricardo Ramírez. La noticia del desaire y del desafío inminente se extendió como reguero de pólvora por los callejones de la colonia Roma, haciendo eco por las plazas y los mercados de barrio. Los susurros se transformaron en gritos, y los ojos de la nación se volvieron hacia el viejo campeón. La incredulidad se mezclaba con la esperanza, y el nombre El Toro estaba nuevamente en los labios de todos. No como un recuerdo lejano, sino como una posibilidad vívida. La balanza de la expectativa pendió entre la nostalgia y la incredulidad, pero una cosa era segura: el enfrentamiento entre el pasado y el presente, entre la humildad y la soberbia, era inevitable. Así, el escenario fue montado para un enfrentamiento épico, donde la sabiduría y la resiliencia de una leyenda pondrían a prueba los límites de la arrogancia y la velocidad de un campeón en ascenso. México, tierra de guerreros aztecas y de corazones ardientes, se preparaba para presenciar una batalla que trascendería el ring, una lucha por el verdadero significado del legado, respeto y la indomable furia de un viejo león que se negaba a ser olvidado. El aire, antes pesado con el lamento del tiempo, ahora pulsaba con la promesa de un regreso glorioso y una lección inolvidable, donde el verdadero campeón sería coronado no solo por la victoria, sino por la honra. Antes de empezar, déjenos saber desde dónde nos están viendo. Comenten abajo y compartan su ciudad o país. Órale, ahora volvamos a nuestra historia. Ricardo El Toro Ramírez era una paradoja andante. Su figura imponente, marcada por las cicatrices de innumerables batallas en el ring, contrastaba con la quietud de sus ojos, que parecían cargar la melancolía de un tiempo perdido. Él no era solo un pugilista, era un artista del knockout, un toro indomable en el apogeo de su carrera, cuyos golpes resonaban como truenos y cuya presencia en el ring era un espectáculo de fuerza y técnica. Sin embargo, detrás de la ferocidad que lo caracterizaba, Ricardo guardaba un orgullo que a veces rayaba en la arrogancia, una certeza de su propia superioridad que le impedía ver las trampas de la vida. Esa falla, sutilmente escondida bajo la fachada de campeón, sería el cimiento de sus futuras lecciones, moldeando la jornada que aún estaba por venir. Su regreso al hogar, después de años de gloria y batallas internacionales, había sido un chapuzón en un silencio casi ensordecedor. La Ciudad de México lo recibió con los brazos abiertos, pero la ausencia del rugido de la multitud dejó un vacío que ni siquiera el aroma de los tacos al pastor o la melodía constante de los mariachis lograban llenar. Él intentaba, con dignidad, adaptarse a la vida de jubilado, frecuentando la vieja Alameda Central, donde observaba a los jóvenes jugar fútbol y visitando el gimnasio de 1960, barrio, donde el olor a sudor y linimento aún evocaba la adrenalina de su pasado. Pero el brillo en sus ojos había disminuido, reemplazado por una sombra de resignación, un lamento silencioso por un propósito que parecía haberse desvanecido. Mateo, el relámpago. Cruz, por otro lado,
Vivía en un universo de colores vibrantes y aplausos incesantes. Su estilo de lucha era una tormenta de velocidad y precisión, y cada uno de sus movimientos era calculado para deslumbrar. Con la confianza de un dios azteca y la agilidad de un rayo, Mateo conquistó el título de campeón, pavimentando su camino con knockouts espectaculares y una aura de invencibilidad. Pero su juventud, aunque era su mayor arma en el ring, era también su mayor defecto fuera de él. Su arrogancia era evidente en cada sonrisa presuntuosa, en cada palabra de desdén, y en su convicción inquebrantable de que el mundo se doblaba a sus pies. La atmósfera del boxeo mexicano estaba saturada de expectativas, y la rivalidad implícita entre el viejo y el nuevo era un tema constante en las cantinas y en las tertulias callejeras. Los fans de El Toro recordaban sus días de gloria, de las luchas épicas que desafiaban la lógica y de su capacidad de levantarse incluso después de los golpes más devastadores. Para ellos, él era un símbolo de resiliencia, un ícono de una era en la que el honor y el respeto eran tan importantes como la victoria. Eran voces que clamaban por un regreso, por un último acto de bravura, un suspiro de esperanza que se negaba a ser apagado por el tiempo. Por otro lado, los jóvenes, seducidos por el brillo de El Relámpago, veían en Mateo la personificación de la modernidad, de la velocidad y de la innovación. Ellos aplaudían su agresividad, su autoconfianza sin límites y la forma en que desmantelaba a sus oponentes con una eficiencia casi cruel. Para esa nueva generación, las historias de El Toro eran leyendas distantes, cuentos de abuelos de un pasado glorioso pero irrelevante para el presente. Avasallador de Mateo. La división entre los fans era un reflejo de la propia división entre las eras, una dicotomía que prometía un enfrentamiento no solo físico, sino también ideológico. El aire en la Ciudad de México estaba cada vez más pesado, cargado de una tensión casi palpable. La Arena México, escenario de tantas glorias y lágrimas, parecía vibrar con una energía contenida, aguardando el momento en que la historia sería reescrita. El evento benéfico, que debería ser una celebración de esa unión, se transformó en un catalizador, un punto de ignición para un conflicto que era inevitable. Los susurros de la multitud se convirtieron en murmullos, y los ojos curiosos se transformaron en anticipación, pues todos sabían que el desprecio de Mateo había sido un acto imperdonable, un insulto que no podía ser ignorado por un hombre como El Toro. La tensión se intensificaba cada día, alimentada por los titulares de los periódicos y por los debates acalorados en las radios. Los comentarios de Mateo, cada vez más desdeñosos y provocadores, eran como chispas en un barril de pólvora, y la respuesta silenciosa de El Toro era como un volcán adormecido a punto de entrar en erupción. La paciencia del viejo campeón se estaba agotando, y la dignidad herida clamaba por una respuesta. La ciudad, que antes celebraba la paz, ahora sentía el olor de un enfrentamiento inminente, de una tormenta que se formaba en el horizonte. Los entrenamientos de Mateo, exhibidos ostentosamente en las redes sociales, mostraban a un atleta en el apogeo de su forma, asestando golpes rápidos y precisos, con una confianza inquebrantable. Él era la imagen de la perfección física, un boxeador sin fallas aparentes, cuyo brillo opacaba todo a su alrededor. Sus asesores lo incentivaban a continuar con las provocaciones, creyendo que la ira de El Toro lo llevaría a cometer errores, a caer en sus trampas. El joven campeón, ciego por la adulación y por su propio ego, creía que la victoria era una mera formalidad, una etapa a ser cumplida en su camino hacia la gloria eterna. Mientras tanto, El Toro pasaba sus días en su casa modesta en Coyoacán, observando las sombras que bailaban en las paredes, un reflejo de sus propios pensamientos.
Los recuerdos de las batallas pasadas, de los entrenamientos extenuantes y de los triunfos inolvidables volvían con una intensidad casi palpable. La provocación de Mateo había despertado no solo la ira, sino también la memoria de su propio pasado, de sus propios errores. Él sabía que la juventud y la velocidad de el relámpago serían desafíos formidables, pero también sabía que la experiencia y la resiliencia eran armas que no podían ser subestimadas. La Arena México, escenario del incidente inicial, parecía un personaje aparte en la narrativa. Sus gradas vacías resonaban con los gritos de victorias pasadas y los susurros de glorias olvidadas. Era un lugar donde el sudor y la sangre habían sido derramados, donde leyendas habían sido forjadas y donde el destino de muchos fue sellado. Ahora se preparaba para recibir un capítulo más en su rica historia, un enfrentamiento que no sería solo una lucha de boxeo, sino un combate de filosofías, de generaciones y de un legado que se negaba a morir. La tensión continuaba creciendo y la prensa no escatimaba esfuerzos para alimentar la rivalidad. Entrevistas con antiguos entrenadores y expugilistas eran constantes, cada uno ofreciendo su perspectiva sobre el posible enfrentamiento. Muchos apostaban por la juventud y la velocidad de el relámpago, mientras otros, movidos por la nostalgia y la creencia en la resiliencia del espíritu humano, depositaban sus esperanzas en el viejo campeón. La ciudad estaba dividida, pero unida por la expectativa de un evento que prometía ser inolvidable. Un espectáculo que trascendería el deporte. Los pocos amigos de El Toro, que lo acompañaron en su jornada, lo observaban con una mezcla de preocupación y admiración. Ellos sabían que el fuego aún ardía dentro de él, pero también conocían los límites del cuerpo humano. Las cicatrices en su rostro, antes símbolos de su fuerza, ahora eran recordatorios del paso del tiempo, de un cuerpo que había enfrentado demasiadas batallas. Ellos se preguntaban si el regreso sería un acto de coraje o de locura, si la pasión lo llevaría a la gloria o a una derrota devastadora. La imagen de Mateo, rodeado por su comitiva, en cenas lujosas y eventos sociales, era un contraste flagrante con la vida simple y discreta de El Toro. El joven campeón se deleitaba en la atención, en la adulación, en la certeza de su propia superioridad. Él hablaba con desdén sobre el pasado, sobre la lentitud de los campeones antiguos y sobre la inevitabilidad de su propia ascensión. Su confianza era casi insoportable, un manto de arrogancia que lo aislaba de cualquier sombra de duda, una señal de que aún no había comprendido el verdadero significado de la humildad. El aire en la Ciudad de México parecía cargar el peso de una tormenta inminente. Las calles, antes tranquilas, ahora hervían con una energía eléctrica, con la gente discutiendo fervorosamente sobre lo que estaba por venir. Los carteles del enfrentamiento, que aún no había sido oficialmente marcado, comenzaban a aparecer en las paredes, con la imagen imponente de El Toro y la sonrisa desafiante de El Relámpago, un presagio del espectáculo que se aproximaba. La ciudad entera estaba al borde de un cataclismo, aguardando el momento en que la furia del Toro se chocaría con la velocidad del relámpago en una danza de destino y gloria. Cada día que pasaba, la presión sobre El Toro aumentaba. Las miradas de la multitud en sus caminatas matutinas por el bosque de Chapultepec, los susurros en los mercados de San Juan, las preguntas de los reporteros que lo perseguían, todo contribuía a la sensación de que algo grande estaba por venir. Él sentía el peso de un legado en sus hombros, la expectativa de una nación que anhelaba ver a su héroe una vez más en el ring. La inactividad había entumecido su cuerpo, pero su espíritu, herido por la humillación, estaba más vivo que nunca, listo para luchar.
La escena del desaire en la Arena México se repetía en su mente, como una película en bucle. La sonrisa burlona de Mateo, las palabras ofensivas, la sensación de impotencia que lo había invadido en aquel momento. Esa memoria era el combustible que lo impulsaba, la llama que reencendía su furia. No era solo una cuestión de venganza, sino de honor, de respeto, y de probar que la sabiduría y la experiencia eran armas tan poderosas como la juventud y la velocidad. Las primeras señales de un posible regreso de El Toro comenzaron a circular, inicialmente como chismes de lavadero, luego como titulares de periódico. La incredulidad se mezclaba con la euforia entre los fans más antiguos, que veían en la posibilidad de su regreso una oportunidad de reescribir la historia. Las casas de apuestas comenzaron a moverse, con las cuotas alterándose con cada nueva información. El nombre de El Toro estaba de vuelta, no más como un recuerdo distante, sino como una promesa de un enfrentamiento épico, un choque de generaciones que prometía sacudir los cimientos del boxeo mexicano. La tensión alcanzaba niveles estratosféricos. El silencio antes del huracán, la calma antes de la tormenta. El Toro sabía que el camino sería arduo, que su cuerpo tendría que superar los límites de la edad y de la inactividad. Pero la determinación en sus ojos era innegable. Estaba listo para la batalla, para el sacrificio, para el dolor. El viejo león estaba despertando, y el rugido que resonaría por México sería un recordatorio de que la gloria, para él, jamás moriría. La Plaza Garibaldi, normalmente un bullicio alegre de mariachis y parejas enamoradas, se transformó en un caldero efervescente de tensión y expectativa. Era el día del pesaje oficial, el ritual prelucha que antecede el enfrentamiento, y el aire estaba cargado con la promesa de un espectáculo. La multitud se agolpaba, ansiosa por vislumbrar a los dos pugilistas que representaban eras distintas del boxeo mexicano. Los gritos «¡Viva el Toro!» y «Mateo chingón!» resonaban, y las banderas agitadas creaban un escenario vibrante, un mosaico de colores y emociones, mientras la prensa, con sus cámaras implacables y micrófonos extendidos, registraba cada movimiento, cada mirada, cada suspiro. En el centro de este pandemonio, Mateo, el Relámpago Cruz, irrumpió en el escenario, bañado por los focos y por los aplausos estruendosos de sus fans. Con una sonrisa confiada y una pose de quien ya era victorioso, subió a la báscula, su cuerpo atlético y perfectamente esculpido, un testimonio de su juventud y de su entrenamiento riguroso. La báscula confirmó su peso ideal, y el público explotó en euforia, celebrando al nuevo ídolo que parecía inquebrantable, intocable, el futuro del boxeo mexicano. Sus ojos, llenos de un orgullo casi insoportable, barrieron la multitud, buscando aprobación, confirmando su propia grandiosidad. Entonces fue el turno de Ricardo El Toro Ramírez. El silencio casi reverente que lo acompañaba era un contraste flagrante con la entrada exuberante de Mateo. Los cabellos canosos, las líneas de expresión en su rostro y las cicatrices que contaban historias de batallas épicas, todo en él evocaba una era pasada, una gloria que parecía distante. Él subió a la báscula con la dignidad de un toro viejo, pero aún imponente. Sus ojos, fijos en un punto distante, como si ya estuviera visualizando el ring. La multitud, dividida entre la nostalgia y la curiosidad, lo observaba con una mezcla de respeto y aprensión. Fue en aquel instante, en el auge de la tensión, que Mateo, el Relámpago Cruz, cometió su error crucial, un acto de arrogancia que resonaría por todo México y sellaría el destino del enfrentamiento. Con un empujón abrupto, desestabilizó a El Toro en la báscula, un gesto de desdén que era más que una provocación. Y física,
Era un insulto al honor, a la historia y al legado del viejo campeón. La multitud contuvo la respiración. El silencio que siguió fue ensordecedor, rompiendo la euforia que segundos antes dominaba el ambiente. Las palabras que salieron de la boca de Mateo fueron como flechas envenenadas, disparadas con la intención de herir y humillar. Se burló de la edad de El Toro, de sus cicatrices, de su familia, de su reputación como un tigre sin dientes. Cada palabra era un golpe, un intento de desmoralizar al adversario incluso antes de la pelea. La imagen de El Toro, siendo irrespetado, filmada y transmitida a todo México, se transformó en un detonante, encendiendo una llama de indignación en millones de corazones, y principalmente en el corazón del viejo campeón. Los ojos de El Toro, antes serenos y melancólicos, se transformaron. Un brillo frío y peligroso emergió de sus profundidades, una determinación que parecía consumir el aire a su alrededor. No había ira explícita, no había gritos o gestos impensados, solo una quietud asombrosa, la calma que precede a la tormenta. Era la furia contenida de un hombre que había sido humillado públicamente, un guerrero que tuvo su honor ultrajado de manera imperdonable. En aquel momento, la decisión de El Toro fue tomada. No sería solo una pelea, sería una lección de vida. La humillación de El Relámpago no sería solo una victoria en el ring, sino una demostración del verdadero significado de ser un campeón, de que el respeto y la humildad eran armas más poderosas que la arrogancia y la velocidad. La chispa encendida en la Arena México se había transformado en una llamarada, y México entero, con el corazón en un puño, esperaba ansiosamente para ver el desenlace de la historia. El incidente en el pesaje oficial fue un parteaguas, el punto sin retorno en la narrativa. A partir de aquel momento, el enfrentamiento entre El Toro y El Relámpago dejó de ser solo una pelea de boxeo y se transformó en un combate moral, un duelo por el espíritu del deporte. La insolencia de Mateo, que antes parecía inofensiva, ahora era vista como una afrenta a la dignidad de un ícono nacional, y la nación, antes dividida, ahora se unía en torno a El Toro, el viejo campeón que había sido irrespetado. El silencio de El Toro, después de la provocación de Mateo, fue más elocuente que cualquier grito. Se recompuso, ajustó su postura y miró a El Relámpago con una intensidad que hizo al joven campeón retroceder un paso, solo un milisegundo, pero lo suficiente para que la multitud lo notara. Aquella mirada era la promesa de un ajuste de cuentas, la garantía de que la respuesta vendría no en palabras vacías, sino en acciones en el ring. La fecha de la pelea fue oficialmente anunciada, y México se preparó para presenciar el renacimiento de una leyenda y la caída de un ego. A medida que los días se extendían, la Ciudad de México hervía con la expectativa de la revancha. Para El Toro, cada amanecer era un recordatorio del desafío que lo aguardaba, y se lanzó a un régimen de entrenamiento que parecía desafiar la lógica de la edad. No buscó gimnasios lujosos o entrenadores de renombre. Su jornada lo llevó a una vieja palestra en un barrio popular de Guadalajara, un lugar donde el sudor y la dedicación eran los únicos lujos. El ambiente rústico, con el olor a cuero y linimento impregnado en las paredes, era un portal a su pasado, un santuario donde el dolor y el sacrificio eran los cimientos de cada movimiento, un eslabón con la esencia bruta del boxeo que tanto amaba. Su cuerpo, que por años reposó en una letargia cómoda, protestaba con cada estiramiento, con cada golpe asestado al costal de arena. Las articulaciones crujían con cada movimiento brusco, y los músculos, antes definidos por la fuerza, ahora resentían el esfuerzo. Pero la memoria vívida del desaire de El Relámpago, el empujón en el pesaje y las palabras insolentes eran el combustible que lo impulsaba.
Era una furia silenciosa, una indignación que se transformaba en energía, empujándolo más allá de los límites del dolor físico, motivándolo a superar cada obstáculo que surgía en su camino. A su lado, como una sombra leal y un pilar de sabiduría, estaba don Pedro, el viejo entrenador. Con sus ojos perspicaces y voz ronca por la experiencia, era más que un mentor. Era la conciencia de el toro, el recordatorio constante de que la verdadera fuerza residía en la disciplina y el respeto. Don Pedro lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, ajustando sus movimientos, corrigiendo su postura y sobre todo nutriendo su mente. Él sabía que la batalla de El Toro no sería solo física, sino una jornada de redención, un reencuentro con la humildad que el tiempo y el éxito habían, a veces, opacado. En sesiones de entrenamiento intensas, don Pedro no solo perfeccionaba la técnica de El Toro, sino que también lo forzaba a revisitar su propio pasado. En flashbacks vívidos, la ascensión meteórica de Ricardo salía a la luz, los primeros knockouts avasalladores, los cinturones conquistados y la adulación de la multitud que lo elevaba a un plano casi divino. Pero también surgían los recuerdos de los momentos en que el propio ego de El Toro lo cegó, cuando la arrogancia lo llevó a subestimar adversarios, a tomar decisiones impulsivas que resultaron en derrotas amargas y lecciones dolorosas. La semilla de su propia caída que él cargaba en su corazón. Mientras el toro se sometía a esa purificación física y mental, Mateo, el relámpago Cruz, vivía en un mundo de lujo y ostentación. Sus redes sociales desbordaban de imágenes de fiestas extravagantes en Cancún, cenas opulentas con celebridades y entrenamientos performáticos para las cámaras. Él era la personificación de la juventud y del exceso, rodeado por una legión de fans y por la prensa que lo idolatraba. Su autoconfianza, que antes era una virtud, ahora rozaba la soberbia, y el éxito instantáneo lo había transformado en un ser ajeno a la realidad, sumergido en una burbuja de autoengaño y grandiosidad. Mateo subestimaba a El Toro con una convicción alarmante. En entrevistas lo describía como una reliquia, un dinosaurio del pasado, cuyos días de gloria habían quedado atrás. Para él, la pelea contra el viejo campeón era una mera formalidad, un espectáculo para cimentar su legado como el más grande de todos los tiempos, una victoria garantizada incluso antes de pisar el ring. Esta arrogancia, esta falta de respeto, era la falla fatal que lo acompañaba, una sombra en su brillo que se convertiría en su talón de Aquiles, su mayor debilidad. La narrativa se adentraba en los entrenamientos espartanos de El Toro, revelando la dedicación casi monástica que él empleaba en cada movimiento. No solo fortalecía su cuerpo, sino que buscaba una resiliencia mental que trascendiera el dolor físico. Horas y horas eran dedicadas a la meditación, a la visualización de la pelea, a absorber la sabiduría de los maestros antiguos, que predicaban la importancia de la calma en medio del caos. Él revisitaba cada error de su pasado, cada derrota que lo había moldeado, buscando en ellas no la vergüenza, sino la fuerza para seguir adelante. Hubo momentos de duda, como nubes oscuras que intentaban oscurecer el sol de su determinación. Su hijo Juan, con el corazón apretado por la preocupación, cuestionaba la sensatez de su regreso. «Papá, ¿por qué arriesgarse tanto? Ya has probado todo lo que tenías que probar», le imploraba, temiendo por la salud y el legado de su padre. Juan representaba la voz de la razón, la preocupación de la familia, un recordatorio de los peligros que aguardaban a El Toro en el ring, pero el viejo campeón le recordaba que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en el alma, en la capacidad de levantarse después de cada caída. Mientras El Toro se aislaba para prepararse, el relámpago intensificaba sus ataques mediáticos.
ridiculizaba a El Toro en programas de televisión. De alta audiencia, publicaba videos burlones en las redes sociales y concedía entrevistas provocadoras, siempre con una sonrisa presuntuosa. Esta campaña de difamación, sin embargo, produjo un efecto contrario. En lugar de desmoralizar al viejo campeón, solo aumentó la furia latente en su corazón y, más importante, solidificó el apoyo popular a El Toro, transformándolo en un símbolo de resistencia contra la arrogancia de la juventud. Las calles de la Ciudad de México eran un termómetro de la tensión creciente. Las conversaciones en las pulquerías, los debates en los taxis y las discusiones acaloradas en las plazas giraban en torno a la pelea. Los fans más antiguos compartían historias de El Toro, de su resiliencia legendaria y de su capacidad de sorprender. Los jóvenes, por su parte, defendían la velocidad y el talento innegable de El Relámpago. La polarización era clara, pero la expectativa era unánime. El enfrentamiento prometía ser un evento inolvidable, un combate de generaciones que redefiniría el legado del boxeo mexicano. Don Pedro, con su sabiduría ancestral, guiaba a El Toro no solo en el entrenamiento físico, sino también en la preparación mental. Le recordaba la importancia de luchar con inteligencia, de usar la experiencia como un arma, de no dejarse llevar por la emoción. La ira ciega, Ricardo, le decía, su voz grave y calmada. La disciplina es así, te hará ver los caminos que tu adversario no puede ver. Lucha con la mente, no solo con los puños. Es en la quietud de tu alma donde encontrarás la verdadera fuerza, tu propósito. Los entrenamientos de El Toro eran una coreografía de dolor y superación. Cada golpe en el costal de arena era un desahogo, cada cuerda saltada un paso hacia la redención. Se concentraba en fortalecer su resistencia, sabiendo que la velocidad de Mateo sería un desafío, pero que la perseverancia sería su mayor aliada. Con cada gota de sudor sentía su cuerpo adaptarse, su mente fortalecerse, y la llama en su corazón, que parecía casi apagada, ahora ardía con una intensidad renovada, lista para la batalla. Mientras tanto, Mateo el Relámpago continuaba su vida de excesos, convencido de que su victoria sería fácil y abrumadora. Entrenaba con intensidad, sí, pero su disciplina era frecuentemente interrumpida por fiestas y compromisos sociales. La adulación constante y la falta de adversarios que lo desafiaran de verdad habían erosionado su capacidad de autocrítica, volviéndolo ciego a sus propias fallas, especialmente su arrogancia. Él veía la pelea contra El Toro como un mero escalón hacia la fama, y no como un enfrentamiento que pondría a prueba sus límites, una visión distorsionada que lo llevaría a su propia ruina. La prensa, sedienta de drama, exploraba cada ángulo de la rivalidad. Artículos comparando los estilos de los dos luchadores, entrevistas con psicólogos deportivos analizando sus personalidades y encuestas en línea sobre quién sería el vencedor. La narrativa era clara. De un lado, la juventud arrogante y el talento bruto. Del otro, la experiencia silenciosa y la resiliencia inquebrantable. El escenario estaba montado para un clásico, una historia de David y Goliat, con la diferencia de que David era un gigante adormecido y Goliat un joven presuntuoso. Los patrocinadores de El Relámpago invertían fuertemente en su imagen, creando un aura de invencibilidad a su alrededor. Sus videos de entrenamiento eran coreografiados para mostrar su velocidad sobrehumana y su fuerza devastadora. La confianza de su equipo era inquebrantable y ellos ya planeaban las próximas peleas, los próximos títulos, sin siquiera considerar la posibilidad de una derrota. La máquina de marketing detrás de Mateo era tan implacable como sus golpes, y la superproducción en torno a su imagen solo aumentaba la presión sobre El Toro.
El toro ignoraba el bullicio, los ataques y la ostentación de su adversario. Su concentración era total, su enfoque inquebrantable. Él sabía que la victoria no vendría de la fuerza bruta, sino de la estrategia, de la paciencia y de la inteligencia. Las largas horas en el gimnasio eran complementadas por momentos de introspección, donde revisaba sus antiguos combates, estudiaba los movimientos de Mateo y planeaba cada paso de la pelea. Se estaba transformando, no en un joven león nuevamente, sino en un tigre astuto, listo para cazar con sabiduría y precisión. La tensión continuaba creciendo, un crescendo imparable que envolvía a la ciudad. Los boletos para la pelea se agotaron en minutos, y el mercado negro bullía con precios exorbitantes. Todos querían presenciar el enfrentamiento, la batalla entre el pasado y el presente, entre la humildad y la soberbia. La Arena México, que sería el escenario de esta saga, se preparaba para recibir una de las peleas más esperadas de la historia del boxeo mexicano. Un evento que prometía trascender el deporte y convertirse en un hito en la cultura popular. Los sacrificios de El Toro eran visibles en su cuerpo. Había perdido peso, sus músculos estaban más definidos y su piel, antes marcada por la inactividad, ahora relucía con el sudor del esfuerzo, pero era en sus ojos donde la verdadera transformación se revelaba. El brillo melancólico había sido reemplazado por una intensidad ardiente, una determinación que parecía consumir todo a su alrededor. Estaba listo, no solo para la pelea, sino para lo que representaba, la redención de su honor y la lección de una vida. A medida que la fecha de la pelea se aproximaba, la atmósfera era de un suspense creciente. Los últimos días de entrenamiento eran los más intensos, los más dolorosos, pero también los más gratificantes. El Toro se sentía más ligero, más rápido, y su mente estaba afilada como una navaja. Sabía que la juventud de Mateo sería un desafío, pero estaba preparado para soportar los golpes, para estudiar sus movimientos y para usar la experiencia como su mayor arma. La arena lo aguardaba, y él estaba listo para el enfrentamiento final, para el baile de la humildad. A medida que nuestro protagonista enfrenta sus propios demonios, te pregunto, ¿qué podemos aprender de sus fallas? ¿Cómo la humildad puede cambiar nuestra visión del mundo? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. La noche de la pelea finalmente llegó, y la Arena México pulsaba con una energía electrizante, un caldero de emociones donde la historia y el presente colisionaban. Las luces deslumbrantes de los focos danzaban sobre la lona blanca del ring, iluminando el escenario de una batalla que prometía ser legendaria. El aire estaba pesado, casi palpable, con la expectativa de una nación entera. Los gritos «¡Viva el toro!» resonaban por las gradas, mezclándose con los aplausos y las mentadas de madre, creando una sinfonía caótica de pasión y adrenalina. Era un sonido que Ricardo Ramírez conocía bien, un himno de guerra que lo acompañaba desde sus primeros días en el boxeo. La entrada de Mateo, el Relámpago Cruz, fue un espectáculo de luces y sonidos. Con una arrogancia desmedida, caminaba hacia el ring, sonriendo a la multitud, absorbiendo cada aplauso, cada grito de exaltación. Su cuerpo, esculpido por la juventud y el entrenamiento, irradiaba confianza, casi insolencia. Él era la personificación de la nueva era, de la velocidad, de la fuerza bruta. Sus ojos, que brillaban con la certeza de la victoria, barrían el ring, buscando la figura de El Toro, como si el viejo campeón fuera solo un obstáculo, insignificante en su camino glorioso. En contraste, Ricardo El Toro Ramírez hizo su entrada en un silencio casi reverente, roto solo por los gritos de apoyo de sus fieles fans.
Sus pasos eran lentos pero firmes, y sus ojos, antes melancólicos, ahora cargaban la profundidad de un océano de experiencias. Las cicatrices en su rostro, antes marcas de gloria, ahora contaban la historia de un cuerpo que había enfrentado el tiempo, pero cuyo espíritu permanecía indomable. Él subió las escaleras del ring con la dignidad de un rey, listo para enfrentar no solo a un adversario, sino el peso de un legado y la expectativa de una nación. El gong sonó, y el primer round fue un torbellino de velocidad y agresión por parte de El Relámpago. Avanzó sobre el Toro con la furia de un rayo, asestando una ráfaga de golpes rápidos y precisos, buscando el nocaut inmediato. Cada puñetazo de Mateo era un intento de aniquilar al viejo campeón, de probar su superioridad incontestable. El público, que segundos antes servía, ahora silenciaba, conteniendo la respiración, temiendo lo peor, imaginando que el fin de la leyenda estaba cerca, que la juventud prevalecería sobre la experiencia. El Toro, con su resiliencia legendaria, soportó los golpes impíamente. No respondió con la misma ferocidad, pero absorbió cada impacto, usando su guardia experimentada para minimizar los daños. Sus movimientos eran más lentos, sí, pero su mente estaba afilada como una cuchilla. Observaba cada movimiento de Mateo, cada cerrar de ojos, cada tic nervioso, estudiando los patrones de su adversario, buscando las brechas, las oportunidades. Era una danza mortal, donde la velocidad y la fuerza bruta se chocaban contra la paciencia y la inteligencia. En medio de la pelea, cuando el público ya temía por su derrota, el Toro cambió su estrategia. Había estudiado a El Relámpago, y ahora era la hora de darle la vuelta al juego. En lugar de atacar con fuerza bruta, usó su experiencia e inteligencia para desestabilizar al joven campeón. Comenzó a moverse de forma más sutil, esquivando por poco los golpes de Mateo, forzándolo a desequilibrarse, a perder el ritmo, a sentir la frustración de no poder alcanzar su objetivo. En un movimiento inesperado, casi imperceptible para el ojo inexperto, el Toro desvió un golpe potente de El Relámpago. Mateo, que se había lanzado con todo su peso en el ataque, perdió el equilibrio por un instante. Fue en ese milisegundo que la experiencia de El Toro brilló. No buscó el knockout espectacular que todos esperaban, buscó la humillación, la derrota que rompería el ego de Mateo de forma definitiva, una lección inolvidable de humildad. El Toro, entonces, acorraló a El Relámpago contra las cuerdas, no con golpes devastadores en la cabeza, sino con una serie de golpes calculados e implacables en el cuerpo, especialmente en el hígado y las costillas. Cada golpe era preciso, buscando agotar al adversario lentamente, drenando su energía, rompiendo su resistencia. Mateo gemía de dolor, sus movimientos se volvían más lentos, su respiración jadeante, y el público, que antes estaba en silencio, explotaba en frenesí, percibiendo el giro inesperado de la pelea. El Relámpago cayó al suelo. No fue un nocaut espectacular, de esos que hacen vibrar a la multitud con dramatismo. Fue una caída por agotamiento, por humillación, una derrota lenta y dolorosa que le impedía siquiera levantarse. Intentó, con todas sus fuerzas, pero su cuerpo no respondía. Sus músculos parecían hechos de plomo, y sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban la amargura de la derrota y la vergüenza de su propia arrogancia. El Toro permaneció de pie, victorioso, pero no celebró con euforia. No hubo el tradicional grito de victoria, ni los puños levantados en triunfo. Solo una quietud solemne, un reconocimiento silencioso de la batalla que había librado. Se acercó a Mateo, que aún yacía en el suelo, y en un gesto que resonó con la sabiduría y la humildad,
De un verdadero campeón, le extendió la mano a su adversario. Era un invito a levantarse, una señal de respeto, un reconocimiento de que la lucha había terminado y la lección había sido entregada. Si estás disfrutando de este viaje y quieres más historias como esta, suscríbete al canal ahora. No te pierdas las próximas aventuras y lecciones. La imagen de El Toro, extendiendo la mano a El Relámpago, en el centro del ring, con el brillo deslumbrante de los focos iluminando el gesto, se convirtió en un símbolo que resonó mucho más allá de los límites de la Arena México. Aquella mano extendida no era solo una invitación para que Mateo se levantara del suelo, sino una metáfora poderosa para la humildad, para el respeto que el deporte, en su esencia más pura, debería representar. La multitud, que segundos antes vibraba con la victoria, ahora observaba en silencio reverente, comprendiendo la profundidad del momento, presenciando una lección que trascendería el deporte y la cultura. La derrota de El Relámpago no fue solo física. Fue una derrota del ego inflado, de la arrogancia juvenil que lo había cegado a la sabiduría y la experiencia. Él, que antes se burlaba de la edad y la gloria de su oponente, ahora era forzado a confrontar su propia falta de respeto, a encarar la dura realidad de que la velocidad y la fuerza bruta no eran suficientes sin la inteligencia y la humildad. La caída fue un espejo cruel, reflejando sus propias fallas y el vacío de su postura. Un momento de catarsis que lo forzaría a repensar todo lo que él creía sobre ser un campeón. El Toro se retiró nuevamente, pero esta vez la paz era palpable en su alma. No había el vacío de la primera jubilación, ni el lamento de un propósito perdido. Su victoria no fue para sí mismo, sino para el espíritu del boxeo, para todos aquellos que creen que la humildad, el respeto y la resiliencia son las mayores armas de un verdadero campeón. Había probado que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en el alma, en la capacidad de levantarse después de cada caída y, sobre todo, de enseñar con el ejemplo. La historia de Ricardo "El Toro" Ramírez se convirtió en una leyenda en todo México. Un cuento susurrado en las noches frías de Día de Muertos, contado en las cantinas y en cada ay, ay, ay de un mariachi. Su imagen, un toro envejecido, pero indomable, que enseñó a un joven arrogante la importancia de la humildad, se transformó en un símbolo de esperanza e inspiración. La leyenda de El Toro era una oda a la perseverancia, al honor y a la idea de que un verdadero legado no se mide en cinturones, sino en las lecciones que se dejan para las futuras generaciones. Mateo "El Relámpago" Cruz, por su parte, inició una jornada de autodescubrimiento. La humillación en el ring fue el catalizador para su transformación. Buscó la orientación de Don Pedro, el viejo entrenador de El Toro, y comenzó a reconstruir no solo su carrera, sino su propia esencia, aprendiendo a valorar la disciplina, la humildad y el respeto que tanto había despreciado. La derrota, que parecía un fin, se convirtió en el inicio de su verdadera ascensión, no solo como pugilista, sino como ser humano, comprendiendo que la verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender de los propios errores. Ahora que hemos visto cómo la humildad puede transformar nuestras vidas, no te pierdas los próximos videos, donde traeremos más historias que te harán replantearlo todo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura.